Muy buenos días para todas y todos. Nuestra clase de hoy tiene que ver con cultura, usos y costumbres y, por supuesto, arquitectura muisca. ¿Qué son la cultura, usos y costumbres de una comunidad indígena? Pues son las tradiciones propias transmitidas desde las generaciones originarias que practican sus miembros para garantizar el fortalecimiento y la unidad como pueblo en el contexto de un territorio ancestral determinado. Y la arquitectura muisca es un sistema de pensamiento que permite entender el macrocosmos y el microcosmos. Dice Gonzalo Jiménez de Quesada: los que han de ser caciques o capitanes, así hombres como mujeres, métenlos cuando pequeños en unas casas, encerrados allí algunos años, según la calidad de lo que esperan heredar. Y hombre hay que está 7 años y salido ya, puédese horadar las orejas y las narices para traer zarcillos de oro, que es la cosa entre ellos de más honra. Eso está en el epítome de la conquista del nuevo reino de Granada de 1547. Y estas imágenes que me gustan muchísimo son de la cultura tolima, pero bueno, para nosotros no hay fronteras en este tema de la orfebrería y del conocimiento. Para nosotros estas figuras representan a la Huitaca Muisca. Hasta ahora he encontrado 3, no sé si habrá alguna más. Una imagen en forma de triángulo relacionada con esta figura de la lechuza. Vamos a mirar una serie de sucesos que tienen que ver con los cambios en la cultura, los usos y costumbres muiscas, especialmente la colonia. En 1547 se ordenó que los indígenas fueran evangelizados. En 1539, bajo la dirección del primer arzobispo de Santa Fe, Fray Juan de los Barrios, se organizó el primer sínodo diocesano para dictar las normas de conducta de la población indígena. En 1559, por orden real, los indios fueron reducidos a pueblos buscando mayores controles económicos y religiosos. Estas parcialidades eran dirigidas a acabar la concepción de comunidad indígena bajo la jurisdicción de un doctrinero. Aquí hay que aclarar que los indígenas nunca vivieron en pueblos en donde estuvieran concentrados a la manera de los españoles. Y la idea era concentrarlos en unos espacios donde los pudieran controlar. Por eso, todos esos asentamientos dispersos que había inicialmente en todo el territorio muisca fueron concentrados en lo que son los pueblos hoy. En 1575 la Real Audiencia determinó la ropa que debían usar los indígenas, evitando que las mantas fueran pintadas con referencias religiosas, tachadas como actos del demonio. En 1576 se implementó el primer catecismo de Fray Luis Zapata de Cárdenas, el gran perseguidor de ídolos y santuarios, como instrumento de dominación y control de la población indígena. Es bajo su contenido que se aplicó de manera despiadada la política de extirpación de cualquier vestigio religioso de sus ritos y ceremonias, ordenando arrasar los lugares de culto y los santuarios indígenas, destruyendo sus objetos ceremoniales y en general todo lo sagrado, definido por ellos como idolatría que insultaba a Dios y al rey. Se ordenó la persecución de los sabedores mayores como instigadores de la desobediencia a las orientaciones religiosas de los españoles y responsables de ritos y ofrendas. Calificados como hechiceros, fueron perseguidos y castigados cortándoles el cabello con azotes para luego ser encarcelados, a la mayoría de ellas y ellos empalados, quemados, destrozados por bravos perros y a otros
y otras cortándoles las manos, narices, senos o ahorcándoles de los testículos. Se saquearon las casas buscando todo tipo de ofrendas sagradas. Se prohibió la comercialización del moque o la trementina y se autorizó la destrucción de todos los productos de uso ritual. Se prohibió el biojote como reencuentro de fiesta en donde se inducía a prácticas pecaminosas. Se ordenó la creación de una enfermería para alejar a la población de la influencia de los sabedores mayores que tenían como trabajo curar a los enfermos. En 1580, por cédula real, se crearon escuelas para la enseñanza del castellano a la élite indígena. Y finalmente, en 1770, el rey Carlos III firma la cédula real prohibiendo el uso de las lenguas indígenas. Todo esto genera realmente lo que vivimos después de la independencia y bueno, prácticamente hasta hace muy poco, cuando nuevamente surge ese renacimiento de lo muisca, recuperando las tradiciones, los usos y costumbres, la arquitectura, la lengua, la sabiduría que dejaron los ancestros allí consignados. Usos y costumbres ancestrales, el agua y los lugares sagrados para los pueblos indígenas. Para los pueblos descendientes de los Tairona, la Sierra Nevada de Santa Marta es el corazón del mundo. Para los Kogi, todo fue creado en la luna, que significa pensamiento y océano, algo primordial que precede a la creación misma. Primero estaba el mar, todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. El mar estaba en todas partes. El mar era la madre. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era espíritu de lo que iba a venir y ella era pensamiento y memoria. La mitología de los pueblos del Amazonas se construye alrededor de los ríos. El agua es el origen de la cultura, de la sociedad y del ritual. Para los pueblos indígenas del Tolima, el agua también es el origen. En su mitología, la laguna es una de las 4 capas que conforman el mundo. Es la capa más profunda y a ella pertenecen los lagos, ríos y nevados. El macizo colombiano, lugar sagrado de nacimiento de los 4 grandes ríos, es para los pueblos indígenas del Cauca la madre de las aguas y el principio de todo. Los muiscas veneraron y respetaron la naturaleza. Y tengo que decirlo que esto está en pasado porque estamos hablando de los ancestros, pero por supuesto que los muiscas veneran y respetan la naturaleza. Para ellos, los nacimientos de agua y las lagunas son considerados como lugares de purificación, de reflexión, de plegaria y altares de ofrenda. Para los muiscas, el agua, Sia, es la fuente de vida. De las aguas cósmicas surge la creación y la vida. La diosa madre Bachué surge del agua, de la laguna sagrada de Iguaque. ¿Será que como muiscas debemos pensar que descendemos de los simios? Porque la verdad es que en el mito no dice que la madre Bachué y Yod sean 2 simios y que hayan tenido que evolucionar para dar como descendencia a la humanidad. El culto a la diosa madre Bachué relaciona inseparablemente el agua, la tierra y la luna. La madre Huitoca, esposa de Bochique, es la primera pucha y sacerdotisa de la orden de la luna y guardiana del agua. Cuando un niño nacía, se consultaba con las ondas del agua Sia. La primera ceremonia de la infancia era el atatá, o la donación. Se le cortaba el cabello al niño o niña y se entregaba a Sia, y luego se hacía una inmersión a manera de bautizo. Las mujeres no solo iban a la laguna o al río a dar a luz en el seno materno de Sia, sino también durante todo el embarazo. Para la consagración de los chiquios sacerdotes del sol, se llevaba a cabo una ceremonia de purificación con un baño dentro de la laguna. El mohán era el terapeuta que trabajaba dando información al agua para curar. El agua también era utilizada para fines terapéuticos, con baños frecuentes en las lagunas de los páramos.
las ceremonias más importantes alrededor del agua era la de correr la tierra. Para las culturas indígenas, los caminos tienen una connotación profunda de espiritualidad. Cuando se camina, se está tejiendo el territorio con la energía de cada uno y esa experiencia personal nutre la vida de información y conocimiento. Cuando los recorridos por el territorio ancestral tocan los lugares sagrados, se transforman en caminos de crecimiento espiritual y, por supuesto, en caminos sagrados. Vamos a hablar hoy, dentro de una de esas tradiciones, de la ceremonia muisca del correr la tierra, que está contada en el libro del Carnero de Rodríguez Freile, escrito en 1638. Dice así: muchos ritos y ceremonias, y entre ellas fue una el correr la tierra, y está tan establecida que era de tiempo y memoria guardada por ley inviolable, lo cual se hacía de esta manera. Tenían señalados 5 altares opuestos de devoción, muy distintos y apartados los unos de los otros, los cuales son los siguientes. El primero era la laguna grande de Guatavita, a donde coronaban y elegían sus reyes, habiendo hecho primero aquel ayuno de los 6 años con las abstinencias referidas, y este era el mayor y de más adoración, y a donde habiendo llegado a él, se hacían las mayores borracheras, ritos y ceremonias. Hay que entender que aquí, cuando Rodríguez Freile habla de borracheras, está hablando de la planta sagrada que se conoce con el nombre de borrachero, pero que su nombre original en muisca es el tijiquí. El segundo altar era la laguna de Huasca, que hoy llamamos de Marcos, porque intentó sacarle el santuario y tesoro grande que decían tenía. El tercer altar era la laguna de Siecha, que fue la que le tocó a Bogotá comenzar de ella el correr la tierra y a donde mandó que en sus laderas quedase el escuadrón reforzado para la defensa de su persona. El cuarto altar y puesto de devoción era la laguna de Teusacá, que también tiene gran tesoro, según fama, porque se decía tenía 2 caimanes de oro, sin otras joyas y santillos. El quinto puesto y altar de devoción era la laguna de Ubaque, que hoy llaman la de Carriega, que según fama le costó la vida al querer sacar su oro que dicen tiene. Eran los bienes comunes y la mayor prevención que hubiese mucha chicha que beber para las borracheras que se hacían de noche. Coronaban los montes y altas cumbres, la infinita gente que corría la tierra. Con la gente de la Sabana Grande de Bogotá comenzaban la estación desde la laguna de Ubaque, la gente de Guatavita y todas las demás de aquellos valles y los que venían de la jurisdicción de Tunja la comenzaban desde la laguna grande de Guatavita. Por manera que estos santuarios se habían de visitar 2 veces, era ida y vuelta. Solía durar la fuerza de esta fiesta 20 días y más, conforme el tiempo daba lugar con grandes ritos y ceremonias. En este término de tierra que se corría, otros muchos santuarios y enterramientos. No eran solamente las 7 lagunas, el Siecha no es una laguna, son 3. Entonces, en total son 7 lagunas, además de los muchos santuarios que puede haber a lo largo de ese recorrido. Yo he hecho una simulación de lo que pudo haber sido ese recorrido de la ceremonia de correr la tierra, y de ida y vuelta me da aproximadamente unos 450 kilómetros que perfectamente se pueden hacer en 20 días. Aquí es un solo trayecto, es decir, partiendo de la laguna de Ubaque, pasando por el Cerro de Cuinto, luego el Cerro de Guayacúndor, Peña del Indio, Laguna de Peña Azul, Laguna de Teusacá, Cerro de Teusacá, Laguna de la Bruja, Peña de la Bruja, Cascada de la Chorrera, Peña de Tunjaque, Río Blanco, Laguna Brava, La Lagunita, Mirador de Palacio, las lagunas de Pucha-Jinazue, que son las lagunas de Buitrago, los altos de Buitrago, el alto de Siecha, las lagunas de Siecha, la laguna de Tibatiquica, la laguna de Guayaquiti, Peña Negra, Cerrito del Santuario, que dicen que es una de las pirámides muiscas, que por todo el territorio hay muchas,
la capilla de Siecha, el río Siecha, el río Chipatá, el pueblo de Huasca, las termales de Aguascalientes, el petroglifo de piedra pintada, que es uno de los pocos petroglifos que hay sobre este altiplano, el Cerro del Choche, el Cerro de Montecillo, la Laguna de Huasca, el Cerro de Catana, que es el Cerro de Pan de Azúcar, que está al lado de la Laguna de Huasca, la Laguna de Ticuna, la Capilla de Belén, la Laguna de Agua Blanca, el Cerro de Guatavita y la Laguna de Guatavita. Todos los pueblos del mundo han tenido sus caminos y los muiscas también lo tenían, y este no era el único. Había muchos caminos dependiendo del trabajo que se hiciera. Claro, implementar un camino como este, que implica un trabajo de capacitación, un trabajo de señalización, de infraestructura, hospedajes, que en lo posible ojalá fueran las casas de los mismos campesinos. Esas casas campesinas se convirtieran una habitación o dos habitaciones para que la gente se pudiera quedar durante la noche y descansar y al otro día continuar. Sitios donde la gente pueda llegar, descansar y comer y bañarse. Digamos que esta es una aproximación, un aporte que yo hago a lo que creo yo que probablemente era ese camino de la ceremonia de correr la tierra que cuenta Rodríguez Freile y que se recorría en 20 días. Aquí se estarían recorriendo más o menos unos 22 kilómetros al día, parando en todos esos sitios. Este fue un proyecto que en algún momento, bueno, quisimos trabajar con Fabio Mejía, con quien escribimos el libro de Mensajes de la Madre Tierra. Desafortunadamente en ningún momento se presentó la oportunidad de poderlo trabajar como se debía hacer, invitando a los sabedores mayores del territorio y probablemente de los mamos de la sierra, es decir, como se ha hecho con todos los trabajos en todas las comunidades muiscas, que normalmente se invita a sabedores. Yo sé que siempre se ha invitado, por ejemplo, a la de Ramón Gil, al Mamo Aruabico, a diferentes sabedores mayores y por supuesto los sabedores mayores del territorio muisca, es decir, hacer un recorrido con toda la seriedad y con todos los permisos que implica un trabajo como este. Creo, desde mi conocimiento del territorio, haber podido ser un camino posible, pero que para eso, para comprobarlo, hay que hacer un trabajo con los sabedores mayores. Quiero ahora pasar a la toponimia relacionada con la ceremonia del correr la tierra. Ubaque, laguna sagrada de inicio, es la madre Bagüe, principio femenino celeste. Quinto es el cerro consagrado a Chichacón, dios de la fuerza, sostenedor de la tierra. Guayacúndor, la madre del cóndor, montaña sagrada para aprender a volar como cóndores. Eso decía el Mamo Aruabico cuando estuvimos allí. Teusacá, templo sagrado para trabajar el orden celeste en la tierra. Teusacá con Q y Teusacá con K, templo de aprendizaje en conexión con la divinidad en el centro del cosmos. Tunjos, símbolo de sabiduría de una pequeña parte de la memoria de las aguas cósmicas del universo. Tunjaque, lugar sagrado de la orden sacerdotal de los astrónomos. Puchajinazue, las hijas del sol, templos para aprender la sabiduría de las montañas. Siecha, laguna sagrada de enseñanza de la sabiduría de las aguas de vida de la madre tierra. Tibatiquica, telar cósmico de los Tibas con la Trinidad Chipaba, Chiminigagua y Aeloa. Guayaquiti, equilibrio de las fuerzas del universo dado por la Trinidad Pachue, Bagüe y Baquía. Chipatá, Chiminigagua, el creador y su complemento, la divina Taipape, la correctora. Huasca, lugar para conocer y sanar los procesos de transformación del cuerpo físico. Choche, que es el cerro que está al lado de Huasca, el cerro del Choche. Cerro del Chipaba para trabajar el alma y la mente en conexión con el cosmos. Huasca, laguna sagrada para aprender de los cambios permanentes que tienen lugar en la tierra. Catana, lugar donde la madre tierra recibe el conocimiento de los sabios mayores para protegerlo. Ticuna, lugar de la Taipape, la correctora, en donde el canto y la alegría posibilitan la creación. Y Guatavita, la laguna sagrada para la ceremonia de la tatada, donde todo se dona para generar y mantener la vida.
La ceremonia muisca del correr la tierra por las 7 lagunas sagradas de Muisquita es un camino de crecimiento y transformación del ser humano perecedero al ser espiritual inmortal. El recorrido desde la laguna de Ubaque hasta la laguna de Guatavita narra la historia mítica de la creación del universo desde la madre abuela Bagüe, que con su inmensa sabiduría concibe en su pensamiento primigenio el equilibrio del orden en la laguna de Ubaque, mientras el Teo sostiene y fecunda el todo en la laguna de Teusacá, para dar paso a la Chi, el estornudo, el Big Bang, en las 3 lagunas de Siecha, Ibatiquica y Guayaquiti, con el comienzo de la materialización de la creación contenido en las fuerzas, elementos y materias primas del universo, siguiendo en la laguna de Huasca con la transformación de todos los procesos para finalmente llegar a la realización de la vida en la laguna de Guatavita. Esta es una de las interpretaciones que puede haber en relación con ese recorrido. Esta no es la única, ni la única palabra, ni la verdad absoluta de nada. Es un aporte a lo que estamos tratando de recuperar como memoria del territorio ancestral. La ruta de la leyenda del Dorado en el territorio ancestral muisca tiene dentro de sus atractivos la resignificación de lugares sagrados de los centros históricos. Y para esto no puedo dejar de mencionar la caminata sagrada de las abuelas, que con el Consejo de Abuelas de Colombia y la Cátedra de la Memoria Muisca en el año de 2015, hicimos una resignificación de esos lugares sagrados y o simbólicos del centro histórico de la ciudad de Bogotá, recreando la ceremonia muisca del correr la tierra por las 7 lagunas sagradas de Muisquita, haciendo un recorrido por las iglesias que están en el centro del territorio, conectadas con esos lugares sagrados y con esas 7 lagunas. La correría comienza en la Plaza de Bolívar y allí se va a la iglesia de San Ignacio, por supuesto que está la catedral de Bogotá, como un lugar sagrado importantísimo. Es decir que asimismo, como en la ceremonia del correr la tierra, están los lugares importantes que eran las lagunas y están representados por algunas de estas iglesias. Asimismo, se recorren otros sitios a lo largo de ese recorrido que también representan algunos de los santuarios que se mencionan en el libro del Carnero. Entonces, la iglesia de San Ignacio está conectada con la laguna de Ubaque, la iglesia de la Veracruz con la laguna de Teusacá, la iglesia de San Francisco con las lagunas de Siecha, la iglesia de las Aguas con la laguna de Huasca, la iglesia del Carmen con la laguna de Guatavita, y además están en conexión con las constelaciones y con los 7 chakras, que es otra de las interpretaciones que yo tengo. Yo sé que a algunos no les suena muy bien que yo hable de los chakras, pero es que normalmente yo hablo para personas que no están relacionadas con este pensamiento indígena y por eso hablo de los chakras, para que esos sitios de poder se puedan comprender desde la visión occidental. Todo esto se hace en agradecimiento a la Madre Tierra por todo lo que ella nos da. Aquí aparece el recorrido por el centro de Bogotá, y aquí tenemos cada uno de los lugares que se visita. El inicio está en la Plaza de Bolívar. No voy a leer aquí cada uno de los sitios porque no tendría sentido. Como les digo, ustedes lo tienen. Nosotros en septiembre de este año haremos esa caminata con la cátedra de la memoria muisca. La vamos a hacer desde esta visión, tratando de respetar todo lo que tiene que ver con la interpretación desde lo muisca, que es lo que queremos fundamentalmente recuperar. A partir del mes de julio vamos a comenzar a hacer la preparación y la pedida de los permisos relacionados con esa caminata de septiembre, porque esto requiere una preparación y este año la vamos a hacer con todas las de la ley, pidiendo los permisos en los lugares sagrados, yendo a esos sitios y posteriormente en el equinoccio de septiembre haciendo ese camino de una manera muy silenciosa, sin ninguna intención de hacer ninguna publicidad ni invitación hacia afuera. Queremos hacerlo, este año queremos hacerlo nosotros a nuestra manera y con las personas que sabemos que vienen haciendo este recorrido hace 7 años. Este año será el 8º año.
Esa caminata no solamente se hace en el equinoccio de septiembre, se puede hacer en cualquier momento. Y esto también es una guía. Esto ha sido hecho con un profundo respeto al territorio, tratando de buscar que el territorio desde el centro del centro se ordene en ese sentido del Tao. Todos los movimientos que se generan en esta caminata van en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y ese es el movimiento de la energía que queremos allí para esta caminata. Dice el maestro Antonio Gras, nuestra cultura no ha creado aún riqueza ni belleza comparable a la prehispánica. Cuando uno mira estas maravillas que dejaron los ancestros, no solamente como imágenes, como íconos de una belleza visual impresionante, estas imágenes tienen un mensaje y transmiten un conocimiento. Dice Sarita Ruiz, en el libro de Bacatá Trabajo que hizo Sarita para Artesanías de Colombia en el año 2017, las manos eran para nuestros ancestros una extensión mágica del poder creativo de la imaginación, y por esta razón su manufactura tenía para ellos múltiples dimensiones. Era a la vez religiosa, mitológica, ceremonial, comunicativa y utilitaria. Las diferentes artes se cultivaban con gran esmero y destreza, destacándose la orfebrería, la cerámica, los textiles, telas y tejidos, la cestería, el arte rupestre, pictografías y petroglifos, el arte lítico, estatuas y objetos en piedra, y la escultura en madera. Chi Pecúa Escúa es el tejido, es tejer la vida, tejer el universo, y tejer es crear. Sibin, la alfarería, moldear los mundos, moldear el destino. Tibazuca, la orfebrería, ascender, espiritualizarse, ser luz. El Tiba, el orfebre cósmico, el que con sus manos hace cantar y resplandecer los metales. Chi, Hi, Escúa, Becui, Zuca, pintar, memoria de la piedra, guardar la memoria, pinturas y grabados rupestres. Y Kiezuca, la escultura en madera, ofrenda al árbol. Que entre otras cosas se han encontrado en el territorio muisca esculturas en madera, se hacían figuras muy pequeñitas para dejar en los santuarios como ofrendatorio. Y hay algunas esculturas un poco más grandes. Chipecúa Escúa, el tejido. Miren esta maravilla de mantas, de dibujos que hay sobre esas mantas. Realmente no son dibujos sencillos de hacer, son unos dibujos muy complejos, son dibujos que con toda seguridad no fueron hechos solamente como decoración en las telas, sino que todos esos dibujos tenían un simbolismo y un significado para cada una de las personas que las usaba. Y quien lo hacía tenía conocimiento de cada uno de esos trazos, de cada uno de esos puntos. Esta tela que estoy marcando aquí con el cursor es la tela que está en el Museo de Pasca y que con Juan David Morales y con Clara Ángel fuimos al Museo de Pasca, y muy amablemente la señora que cuida el museo, ella muy amablemente nos abrió la vitrina donde está la tela, nos permitió sacarla y hacer un calco de esa tela, porque a Juan David le interesaba mucho trabajar el tema de los cuartos solares. Hay 3 soles que probablemente están marcando los solsticios y los equinoccios, y hay otros soles intermedios entre esos soles a los 2 lados, que tienen que ver probablemente con los cuartos solares, porque los cuartos solares también son fechas relacionadas con el calendario ceremonial muisca. Miren esta maravilla de tela. Esto lo encontré en un documento de Laura Liliana Vargas, de la Universidad de los Andes del año 2017. Desafortunadamente estas telas están en el Museo Británico, no están en ningún museo en Colombia. Es una lástima que esto esté fuera de Colombia.
Ninguna de estas cosas debería estar fuera del país de origen. Sin embargo, muchas piezas de todas las culturas, egipcia, romana, griega, están por los museos de Europa. Es increíble que esto se mantenga y que nosotros tengamos que ver estas telas en fotografías porque no las podemos observar directamente a menos que vayamos al Museo Británico en Londres. La alfarería, esta maravilla de piezas que tienen unos dibujos con sus significados. Todos estos dibujos nos están hablando de algo, de un personaje en especial o de la mitología, algo de lo cual en ese momento era importante dejar constancia. Eso quedó consignado como un documento, como un libro en cada una de estas piezas. Esta es una fotografía de Sáchica, de todos esos mensajes que fueron consignados allí, en este lugar, tan importante también para el territorio. Las matrices y rodillos y los sellos de piedra, estas son piedras talladas con los cuales se pintaban las mantas. Cada uno de estos rodillos se pintaba en color y se colocaba sobre la manta para dejar allí consignados estos dibujos o esos sellos. O esta matriz que ven ustedes aquí, era para dejar huellas sobre láminas de oro, es decir, que se tenía la piedra tallada y sobre esta piedra se colocaba una fina lámina de oro que se iba martillando para que diera la forma de esa figura. Eso es lo que dice el maestro Antonio Gras en su libro de la marca mágica del año 76.